Ah, ni lo borraron la vez pasada. Ahí quedó. El título de hoy se llama María escucha y encarna la palabra de Dios. Hay una oración que se hace comúnmente en muchos hogares a las 12 del mediodía, que se llama la oración del ángel. ¿Sí, verdad? Y dice, por ejemplo, a ver, voy a decir una parte, ustedes contestan, a ver si se la saben bien, ¿no? El ángel del Señor anunció a María. Y conoció la palabra de Dios. He aquí la esclava del Señor. Y el verbo de Dios se hizo carne. Ese es el anuncio del ángel. Muy bien, lo saben muy bien. Si ustedes se fijan, yo utilicé la palabra verbo. Y el verbo de Dios se hizo carne. ¿Qué significa la palabra verbo? Bueno, para nosotros verbo pues es una acción. Es una acción, ¿no? Cuando estaban chiquitos, a ver niños, sujeto, verbo y predicado. Complementos. Ok, verbo viene de una palabra latina que se llama verbum. ¿Verdad? La palabra latina es verbum. Ajá. Y verbum significa palabra que a la vez viene del griego. Vamos a la raíz. Se lee así, logos. Ahí dice, eso es logos, dice logos. Logos. Y la palabra logos precisamente quiere decir, vamos poniéndolo así, palabra como una, digamos, emanación, ¿verdad? Por así decirlo, de la voz. Vamos a ponerle así, emanación de voz, ¿no? Eso podría ser logos. Pero a la vez, logos en el hebreo es dabar. Dabar. ¿Sí? Esa es la palabra que significa palabra. Dabar. Dabar, así se escribe. Dabar. Cuando nosotros vemos como el conjunto, ¿a qué se refiere, por ejemplo, la palabra de Dios? Palabra. Si nosotros vemos, solamente escuchamos palabra de Dios, pues para nosotros es la Biblia. La palabra de Dios es la Biblia. Pero la palabra de Dios es lo que Dios ha dicho o ha pronunciado para nuestra salvación. ¿Sí? Y la palabra por excelencia es Cristo. Cristo es el Logos, Cristo es el Dabar, Cristo es el Verbo. Por eso nosotros decimos Verbo, porque es, digamos, es la traducción más parecida a nuestro lengua. Verbo. Pero en el Evangelio de San Juan dice, en el principio estaba Logos, estaba la palabra. O sea, ¿quién es la palabra de Dios? O sea, ¿quién es esa emanación de voz? Si Dios es invisible, a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios es un ser espiritual puro, purísimo por excelencia. La voz de Dios, que en la palabra de Dios en la Biblia aparece a través de los profetas, a través de Moisés, es palabra de Dios, sí, pero la palabra de Cristo es palabra de Dios verdaderamente hecho hombre.
sea, todo lo que Dios nos ha querido comentar para nuestra salvación, la encontramos en Cristo. Todo lo que necesitamos para salvarnos está en Cristo. Todo lo que Cristo nos enseñó se llama revelación. Revelación pública, ¿sí? Porque fue para todos. Esa la encontramos en la Sagrada Escritura, sí. Vamos a poner aquí, en la Sagrada Escritura. Pero sobre todo, y de manera muy especial, en el Evangelio. Sobre todo aquí. Encontramos la palabra de Dios, la revelación pública por excelencia. Todo lo que el Señor Dios, Padre Todopoderoso, ha querido darnos a conocer para salvarnos está en Jesús. Fuera de Cristo no hay salvación. Él es el Salvador del mundo. Creamos, no creamos en Él, no fuéramos católicos, fuéramos hindúes, musulmanes, quien se salva por los méritos de Jesús. Él es el Salvador del mundo. Nosotros lo creemos, lo sabemos y lo conocemos. Aquí viene como una pequeña partición, por así decirlo, entre la revelación, que para muchos es la revelación pública, es la revelación de Cristo, pero también existe en la iglesia algo que se llama la revelación privada. ¿Qué es una revelación privada? Es una visión que alguna persona tuvo, ya sea de Cristo, de la Virgen María, de algún santo, dándoles un mensaje. ¿Sí? Es revelación privada porque no fue dado a todos de manera pública, sino a alguien de manera particular. A ver, por ejemplo, digan ustedes alguna revelación privada que nosotros conozcamos. Santa Faustina Kowalska. Muy bien, Santa Faustina Kowalska es el que se le apareció el Señor de la Divina Misericordia, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra revelación privada? Luisa Picarreta. Luisa Picarreta, que esa aparición todavía no está del todo aceptada en la iglesia, se está estudiando, ¿verdad? De la divina voluntad, del divino amor de Luisa Picarreta, todavía sigue en estudio, todavía no es algo que se diga, ya no hay ninguna objeción a esto. Podemos leer, hay cosas muy interesantes como las 24 horas en compañía del Señor, ¿verdad? Su armonía. Son cosas que nos inspiran para acercarnos a Dios, pero todavía no es algo que esté totalmente aprobado por la iglesia. Está todavía como en estudio, ¿no? Igual lo mismo que pasa con Medjugorje, la Virgen que se aparecía en Bosnia y Herzegovina, Medjugorje. Los relatos de la Virgen María que se aparecía cada vez, ahorita ya dejó de aparecerse, siguen en estudio, todavía no sé, la iglesia se pronuncia si sí o sí. Pero hay revelaciones privadas que la iglesia ya les ha dado como el visto bueno. Por ejemplo, Nuestra Señora de Fátima. ¿Sí? La Virgen de Fátima, la iglesia dijo, bueno, estas apariciones son verdaderamente de la Virgen María, pero no estamos obligados a creer. Hay gente que dice, ay, no, es que yo como que no, eso no. Mientras no niegues la revelación pública que está en la Escritura y en los Evangelios, está bien. Si una revelación privada a ti en particular te sirve para acercarte a Dios, utilízala. ¿No? La coronilla de la misericordia, ¿cuánta gente la reza al día? ¿No? Qué bonito. Eso les ayuda en su piedad popular, adelante. Una revelación privada es Santo Rosario, dado a Santo Domingo de Guzmán. Universalmente, claro que es aceptada y claro que es recomendada, no solamente aceptada, pero es una revelación privada, ¿no? Sin embargo, nosotros con gusto, yo estoy seguro que vamos a hacer esta revelación privada porque nos va a ayudar a nuestra salvación. Una aquí en nuestro país, Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? 1531, pero ahora ya para el 2031 vamos a cumplir 500 años de sus apariciones, ¿no? Una revelación privada, todo está en el Nicano Coba, todo lo que se vio allí en el Tepeyac, todo el mensaje de Nuestra Señora, son revelaciones privadas, pero si nos sirven para nuestra salvación y para nuestra cercanía con Dios, para nada. Hay revelaciones privadas que básicamente están en suspenso o suspendidas por la iglesia, y esas sí debemos de tener muchísimo cuidado. Por ahí estaba circulando creo que es en Ámsterdam, una devoción a la Virgen María que se llama Nuestra Señora Madre de todos los pueblos, algo así. Esa la iglesia dijo, esa ahorita no, espérense, porque ahí hablaba del quinto dogma mariano, que es una de las cosas en controversia en la iglesia, que si María es corredentora o no corredentora, y la iglesia dice, esa ahorita mejor no, hay tantas devociones particulares que podemos volver a ver, estas que están en estudio, mejor ahorita ya dejarlas sin meternos mucho a estudiarlas, porque a lo mejor lo que ya conocemos que sí es verdadero y sí
cierto. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la palabra que sale de la boca de Dios, tenemos un momento principal en el libro del Génesis. Cuando nosotros vamos al libro del Génesis, nosotros podemos encontrar un relato de la creación, donde Dios dice, y dijo Dios, hágase el cielo, y el cielo se hizo. Separen, se dijo Dios, las aguas del firmamento, y se separaron. Que nazcan árboles frutales, y nacieron. O sea, la voz de Dios tiene poder. Si yo digo ahorita, a ver, que nazca aquí un volcán, pues voy a quedar payaso porque no creció ningún volcán. ¿No? Porque mi voz, pues que ahí sí, ahorita nos vemos levantando como el paracaídas. Bueno, ¿no? Entonces, la voz de Dios tiene poder y a través de la voz Dios es creador. Pero la voz de Dios también, digámoslo así, lo que sale de Dios, a ver si me doy a entender, es ese ruá, que se le llama así, ese soplo vital con el cual le dio la vida al hombre hecho de arcilla. ¿Sí? El hombre y la mujer creados de barro, Dios sopla con su boca sobre eso y empiezan a tener vida. Eso podemos decirlo así. Génesis nos habla, por ejemplo, de Dios como creador y Dios como dador de vida, a través precisamente de algo que emana de su palabra, de su voz, de su boca. De hecho, hace poco vi y me pareció muy interesante. A lo mejor ustedes ya lo habían visto. El nombre de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan del nombre de Dios cuál es? ¿Se acuerdan de ese es el nombre de Dios? ¿Verdad? Sí. Yahvé. Yahvé. Y el nombre de Dios, que son esas 4 letritas, dice que para nosotros es Yahvé, a lo mejor muy gesticulado con nuestra boca, Yahvé, pero para el hebreo era como más que nada un respiro. A ver, ustedes respiren así, inhalen, exhalen, entonces era como, ajá, es algo así, es como, es como el aliento, ¿no? Algo así decirlo, la vida, pues. Y dice, un ser humano, lo primero que hace después de que le cortan el cordón es aspirar, y luego inhalar, perdón, y luego exhalar, ¿no? Ese sonido que hacemos, ese sonido. Entonces, como quien dice, estamos nosotros alabando a Dios. Por eso el Salmo 149 dice, todo ser que respira, alabe al Señor. Es un salmo muy bonito, porque dice, todo ser que alienta y todo ser que respira, alabe al Señor. Fíjense, sin querer, estamos hablando, pronunciando el nombre de Dios. Todo esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios, por antonomasia, aunque existía en toda la Biblia, es Cristo. No cabe duda. Cristo es la palabra de Dios. Pero para que esa palabra que Dios nos quería transmitir desde siempre pudiera ser audible, fíjense bien, a nuestros oídos, tenía que encarnarse como un ser humano para darnos a entender en nuestras categorías tan pobres, en nuestro espacio temporal, en nuestro idioma, las verdades de Dios tan sublimes. Entonces, por eso dice María, bueno, primero te escucha y dice encarna. Y ese es el misterio de la encarnación. ¿Cuándo celebramos el misterio de la encarnación? El 25 de marzo. Así de que ya vamos. Acuérdense, son 9 meses antes de la Navidad. Entonces el 25 de marzo es cuando queda ahí nuestro Señor, ahí empieza a fecundarse en el seno de Nuestra Señora y van a pasar 9 meses para que nazca. Entonces el 25 de marzo es la encarnación. María escucha, sí, escucha la palabra porque el ángel le menciona el proyecto de Dios, esa es la palabra que Dios tiene para María. Y dice, y encarna la palabra de Dios.
Por eso María nosotros le llamamos el arca de la alianza. ¿Se acuerdan que una vez les había comentado eso? El arca de la alianza para el judío era un cofre muy sagrado, no por ser el cofre, sino por lo que llevaba dentro, que eran los rollos, bueno, no los rollos, las piedras de la ley, las tablas de la ley de Dios. Era lo que resguardaba. Era lo que resguardaba. Entonces María es el arca de la alianza porque María envuelve o guarda dentro de ella al Salvador del mundo. Por eso ella es el arca de la alianza. Por eso cuando lees en el rosario, un día nos voy a dejar una tarea de eso, van a ver, voy a poner varias letanías y que me las investiguen. Sí, porque hay veces que nomás las decimos y sabemos, ¿no? Arca de la alianza. Así está, yo les he visto de los velorios, ¿no? Ya puedo borrarla. Padre, ¿me puede decir cuál es el salmo que dijo? 149. Gracias. Ok. Bueno, pues entonces vamos a empezar a leer los apuntes del libro y si hay alguna cosa la comentamos con más detenimiento. Vamos a empezar de este lado, por favor. La página número 1, el primer párrafo. La persona que con mayor humildad y perfección escuchó la palabra de Dios es María. Cuando el ángel Gabriel comunica la voluntad de Dios, ella escucha con atención y luego acepta lo que Dios le propone. Leo entre paréntesis. Bueno, Lucas 1:26, que es la cita bíblica. Ajá. Lucas 1:26. Y sí. Confrontar. Así, la palabra de Dios no solamente es creída por su pueblo, sino que ahora se encarna en el seno de María. El fruto más grande que ha dado la humanidad es Jesús. Jesucristo. No puede haber nada más grande que Jesús. Y es el fruto bendito del vientre de María. Lucas capítulo 1, versículo 42. María no solamente escuchó, sino que encarnó la palabra de Dios. Muy bien. Vemos eso. Lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Siguiente, por favor. Los cristianos debemos seguir el ejemplo de María, encarnar la palabra en nosotros, para dar también muchos frutos de vida eterna. Si de verdad escuchamos con amor y humildad la palabra de Dios, daremos muchos frutos para todos. Una vez que la palabra entra en nosotros, nos va transformando a la imagen de Dios y damos frutos que perduran, frutos para la vida eterna. Muchas gracias. Podríamos recordar precisamente en este párrafo la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan ustedes que dice nuestro Señor? Un día salió un sembrador a sembrar y por el camino se le cayeron algunas semillas. Algunas cayeron en tierra pedregosa, nació rápido la flor, salió el sol y se marchita. Otros caen en tierra llena de espinas, crece la planta, pero las espinas no le quitan sol, no le dan agua y se apachurra y se muere. Dice, y otros más crecen en tierra buena, tierra fértil, donde empiezan a dar fruto. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100%. Eso precisamente es lo que acaba de decir Pablo. Dice que nosotros también debemos de encarnar la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios siempre va a venir a nosotros. Podríamos decir que ese es el corazón humano. Si nosotros alimentamos a Dios constantemente con la palabra, tarde que temprano esa palabra va a ir otra vez a Dios, pero con frutos, ¿no? Lo que dice el profeta Isaías: así como el agua cae del cielo y empapa la tierra y no regresa a ella, al cielo, sin antes haber recogido el fruto de la cosecha, así también será mi palabra. Mi palabra tendrá que ir al hombre, y el hombre, al escucharla y al encarnarla en su corazón, tendrá que dar frutos. ¿Y por qué algunos al 30, algunos al 60 y otros al 100? ¿Por qué el porcentaje es diferente? Bueno, eso no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que es por el estado de gracia. No es lo mismo cuando una persona recién acaba de hacer su confesión
está en pleno paz con Dios, pidió perdón a sus hermanos, y va a misa y escucha la palabra de Dios y siente en su corazón un deseo inmenso de hacer el bien, le pide a Dios que le dé esa capacidad, ayuda a otros, o sea, que empieza a encarnar todo, esa persona está dando un 100%. ¿Por qué? Porque está totalmente abierto a la gracia de Dios. Pero cuando una persona a lo mejor le ha faltado confesarse, lo ha tenido en la mente, ay, no quiere confesar, a lo mejor no ve pecados mortales graves, pero ve pecados veniales y muchos, y quisiera quitarse los pecados, bueno, a lo mejor esa persona va a dar un 60%. Pudo haber dado un 100%, pero no es la gracia de Dios plenamente, un 60%. Y habrá quienes digan, híjole, yo con mis situaciones, que yo no puedo sacar los sacramentos, es que yo pues vivo en amaciato, vivo en unión libre, yo más quisiera que casarme, yo ahorita no puedo. Bueno, pero la palabra de Dios de todos modos va a llegar a tu corazón y de todos modos espera un fruto el Señor. Y a lo mejor esa persona va a dar un 30. Claro que si todo se soluciona, puede llegar a dar un 100, que es lo que el Señor pide. Pero a lo mejor empieza a dar un 30, o sea, pero siempre la palabra de Dios, donde quiera que caiga, siempre va a dar frutos. Así no sean los frutos que nosotros esperábamos, pero siempre va a dar. Todo depende del corazón del hombre y del estado de gracia del alma. Muy bien. Siguiente, por favor. María es tierra fecunda, la humanidad donde se cierra la palabra, y Dios está con nosotros, Emmanuel. Se queda para siempre. Dios se hace uno de nosotros para acompañarnos, iluminarnos, redimirnos y salvarnos. La palabra de Dios se hace carne en María y pone su tienda entre nosotros. Juan 1:14. Cristo viene a este mundo a redimirnos del pecado, a dar su vida en la cruz. Para poder encarnar la palabra hay que creer en ella. María creyó en lo que el ángel le anunciaba y la palabra se encarnó en ella. Bien. Aquí nosotros vemos lo que es la tienda. Eso en el Éxodo se le llamaba la tienda del encuentro. Era un campamento que los judíos hicieron a la mitad del desierto para resguardar el arca de la alianza. Dentro de esa tienda, aquí pues hagan de cuenta que eso es por fuera, por dentro estaba el arca de la alianza, junto con el candelero que había dicho Moisés, junto con la mesa de los panes de la ofrenda, había un velo aquí que tapaba el arca. O sea, era algo como muy rústico, muy sencillo, pero estaba en medio de su pueblo. Era la tienda del encuentro. Los judíos hacían sus casas alrededor o ponían sus tiendas alrededor de la tienda del encuentro. Sabían que el corazón de su pueblo estaba donde estaba Dios, entonces ahí. De manera que cada judío cuando salía en la mañana a trabajar o salía a recolectar la comida para lo que sea, siempre que salía podía voltear y mirar el arca de la alianza, o sea, hacer una reverencia hacia donde estaba el arca, que era la tienda del encuentro. Eso era como algo muy bonito dentro de la cultura judía. ¿Qué pasa aquí? Que esa tienda del encuentro, ya creo que ustedes se los había explicado alguna vez, se llama Shekinah. Esa tienda se llama Shekinah, a mí se llama, en hebreo se llama Shekinah. Es la tienda del encuentro. En el Nuevo Testamento, cuando San Juan dice, y la palabra de Dios puso su morada entre nosotros, Dios hizo hombre y puso su morada, puso su tienda, habitó entre nosotros, nos está hablando de que la palabra ya no es Shekinah, sino es Kene, que es una palabra griega. Entonces, Shekinah era la tienda del encuentro. Kene es y puso su morada entre nosotros, y su morada empezó en el vientre de María. Allí empezó su morada, el Salvador. Y si nosotros vemos las letras, aquí tenemos una S, tenemos una S, tenemos una K, tenemos una K, tenemos una N y tenemos una G. Podemos sentir la misma palabra, aunque es diferente idioma. Shekinah, la tienda del encuentro, es que era la presencia del Señor en el vientre de María, desde el vientre de María. Entonces, esa tienda del encuentro para nosotros claramente está, de que ya no va a ser algo, digamos, un material que esté allí nada más, sino que para nosotros esa tienda del encuentro se convierte en María. Es el lugar donde el Señor ha querido estar y desde ahí comunicarse con nosotros. Vamos ahora sí a la página número 2. Siguiente, por favor.
María siempre escuchaba con atención y meditaba en su corazón los acontecimientos y las palabras que ocurrieron de parte de Dios en su vida. Lucas 2:19. Ella se disponía a cumplir lo que Dios le pedía cada vez. María no solamente aceptó la palabra que la palabra encarnara en su ser, sino que además encarnó la palabra en su vida, porque ella siempre hizo lo que Dios le pidió, cambió sus planes para seguir los de Dios. Siempre estuvo humildemente escuchando y cumpliendo la voluntad de Dios. Sí, aquí la palabra clave que yo subrayé es que estuvo escuchando humildemente. Siempre escuchó con humildad. Recordemos que la virtud más grande de Nuestra Señora es la humildad. Y esa humildad la puso en ella a cumplir el plan de Dios. Ya les comenté la vez pasada que vi un video del padre Gabriel Amor, que le hacen una entrevista, y él menciona que una de las cosas que el demonio más no soporta más de Nuestra Señora es que en toda su vida mortal ella nunca ofendió a Dios, ni siquiera con un pecado venial. O sea, dijo, yo por más que le puse trampas, le puse cosas, traté de estar allí, nunca pude hacer que ella cayera ni en lo más mínimo de un pecado venial. Entonces eso es, aquí lo corroboramos muy bien. María durante toda su vida temporal siempre hizo los planes de Dios, escuchó con atención y pues hizo su voluntad a la voluntad de Dios. Muy bien. Siguiente, por favor. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. En la casa de María y de José, ese hogar de Nazaret se iluminó con la palabra encarnada, Jesús, y desde ahí se fue regando por toda la tierra. En la iglesia de Cristo se ilumina a todas las gentes de todos los tiempos, de los escuchadores de la palabra. María es la más perfecta. Ella se encarnó en su seno y se acomodó en todo a esa palabra. Ella nunca pecó contra Dios, siempre cumplió lo que la palabra le pedía. Ella siempre fue fiel y humilde ante esa palabra. Acomodó su vida a Dios. María recuperó con su obediencia a Dios lo que Eva había perdido. Muy bien. Aquí pues vemos como este paralelismo antitético. Ustedes ya vieron los salmos, ¿se acuerdan lo que es un paralelismo, verdad? Sí. ¿Y se acuerdan lo que es un paralelismo antitético? Bueno, sí lo vimos, pero saben. ¿Se acuerdan que en un paralelismo, una parte de la frase, si era paralelismo sintético, por ejemplo, decía, una parte de la frase completaba después la otra parte? Se decía de una forma y luego se completaba de otra manera. Y luego el paralelismo sinónimo o sinonímico era aquel que decía de una manera una cosa y lo decía después de otra, ¿no? Por ejemplo, el que dice, ¿qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti pondrán que te esconderás. Y a ustedes montes que saltan de alegría, y a ustedes montañas que se estremecen de júbilo. Es lo mismo, pero de diferente manera. Ese es el paralelismo sinónimo. Pero aquí vemos un paralelismo antitético, que es como estamos poniendo una comparación, pero totalmente opuesta, ¿sí? Entonces, San Pablo es el que va a dar ese paralelismo. San Pablo habla de Jesús, nuevo Adán, y María, nueva Eva, ¿sí? Entonces dice, María, por su obediencia, recuperó la gracia que Eva nos había perdido por su desobediencia. Y por eso yo les comentaba que el nombre de Eva, poniéndolo al revés, ¿verdad? Dice Ave. ¿Sí? Y esto es como una manera de decir, María es todo lo contrario a Eva. Si por Eva vino el pecado, por María viene también esa luz que se abre, que es Cristo, la salvación del mundo. Entonces, por eso Ave, aunque también Ave era un saludo que se daba en la antigua Roma a los dignatarios de más alto rango, Ave César, Ave Augusto, Ave Félix, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces el paralelismo antitético entre María y Eva nos habla precisamente de que una perdió el cielo, la otra trajo el cielo en su vientre para traerlo a nosotros.
Eso a nosotros nos queda ya muy claro, porque ya estamos en el siglo XXI, donde toda la teología ha avanzado mucho, pero en los primeros años eso fue un tema de muchas discusiones. Para nosotros ya quedó muy claro. Aunque Eva nos había perdido el Edén, ¿verdad? Aquí estaba el Edén. Ahora te cuenta que acá está el infierno. Y aquí está la tierra. Y aquí está el Edén. Pero acá está Dios. En el paraíso de los paraísos, en el cielo de los cielos, en el cielísimo. Entonces, cuando nosotros estábamos aquí, pues al perder el Edén, fuimos desterrados a la tierra. Y aquí vivimos en este valle de lágrimas. Y por el pecado, en la tierra, por el pecado, vino la muerte. Por el pecado vino la muerte. Entonces nosotros, cuando una vez que morían y que eran enterrados debajo de la tierra, por eso se llaman el infierno, era lo que está debajo de la tierra. Por eso en el credo de los apóstoles se dice, y descendió a los infiernos. No quiere decir que se fue hasta donde está el diablo. No. O sea, los infiernos es, descendió al lugar de los muertos, donde todos los muertos están, todos los cadáveres. El hombre no podía llegar al Edén. Lo que hacía el hombre era, digámoslo así, estaba aquí, lo que los judíos le llamaban el seno de Abraham. ¿Sí? Así le llamaban, el seno de Abraham. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre no podía llegar ni al Edén, mucho menos con Dios, por el pecado, porque por el pecado vino la muerte. Entonces la muerte dominó durante muchísimos milenios o siglos, hasta que vino el Salvador del mundo, que destroza las cadenas de la muerte y del pecado, y hace que todos los hombres que estaban aquí, los justos, fueran hasta el tercer cielo. O sea, porque donde está Cristo, que es nuestra cabeza, debe de estar el cuerpo, que es mi cabeza. Entonces el Señor ya no nos va a mandar aquí al Edén, que era su primer proyecto, que no le pide nada a lo más hermoso que pueda haber, porque es un paraíso precioso. Pero nuestro Señor, al redimirnos, ya no nos tiene solamente aquí, sino que nos ha llevado, nos va a llevar junto con Él hasta su trono sagrado, hasta el cielo. Entonces dice, por eso el pregón pascual dice, feliz la culpa que nos mereció al Redentor. Búsquenlo, ¿verdad? El himno pascual, el pregón pascual, bellísimo, ¿no? Es una melodía que sobre todo el sábado santo la vamos a escuchar muy bien. ¿Qué dice esto? ¿De qué nos hubiera nacido? ¿De qué nos hubiera servido haber nacido si no hubiéramos sido redimidos? Que, oh, feliz la culpa que nos mereció. Por eso, solamente Dios podía hacer esto. Solamente Dios tenía que hacer esto. No, es que, o sea, prácticamente esto que les estoy diciendo, ese es el proyecto de toda la humanidad, resumido en unas cuantas líneas. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí, ¿no? Y aquí estamos que si nos enojamos, que si no, que si te hablo, que si no te hablo, que sabe qué, que ya, ay, te moriste, pues ni modo, es tan bueno que era tan santo y seguimos brincando, como si fuéramos combates en el comando. ¿Sí? Y no nos preocupamos por lo que va a venir después, que es la muerte. ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, para el hombre nada más debe haber dos realidades. Puede ser cielo, puede ser infierno. Pero el Señor, en su misericordia, nos ha dado una segunda oportunidad, el purgatorio. Pues dice Nuestra Señora de Fátima que hay almas que estarán en el purgatorio hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todavía están nosotros no sabemos. Si llegamos al purgatorio, es decir, cielo para todo el mundo que llegue ahí. El que no llegue al purgatorio, que por desgracia llega al infierno, pues de ahí no va a salir nunca. El que llega al cielo directo, pues que ruega por nosotros, ¿verdad? Cuando lleguemos a morir. Esa es la historia de la humanidad. Y para todo eso, el Señor necesitaba
Fíjense nomás nuestro Señor cómo es. Dios Padre quiso necesitar de la humanidad, de que cooperara la humanidad. Entonces escogió de entre todas las mujeres a una, a su hija predilecta. Dijo, ella va a ser la madre de mi hijo. Y cuando le presentó el plan, el cielo estaba estremecido. ¿Qué va a decir? Cállate, no me dejas oír. A ver, ¿quién va a ir, Señor? Va a ir Gabriel. Ay, Gabriel. Y Gabriel, ay, no, qué bebé. Y cuando llega Gabriel con la señora, con la Santa Santísima, y le dice, déjate María, llena de gracia y todo eso. Y cuando María está así, y le dice, entonces, ¿qué? ¿Aceptas el plan de Dios? Y en ese momento el cielo fue conocido. Porque los ángeles sabían que si María le decía que sí, vendría la salvación al mundo entero. Pero si María le decía que no, estaba en toda su libertad y entonces la espera seguiría para la humanidad. Igualmente, el demonio con todos sus ángeles estaba aterrorizado por escuchar esas palabras. Y cuando María no solamente dijo sí, dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando ella dice eso, ¿sabes qué palabras tan hermosas? El cielo se estremeció de júbilo y en ese momento Dios Hijo baja desde el cielo como un rayo ante el seno de nuestro Señor. En ese momento, por eso es el momento de la encarnación, el 25 de marzo, es ese preciso momento, ella queda embarazada, en ese momento. Fíjense nomás, Dios Hijo desde la eternidad, el eterno, el que ni los cielos pueden contener, baja y se encarna. Y claro que el demonio tembló porque dijo, ahora sí mis días están contados. Ahora sí mi plan perverso por acabar con el mundo y que la muerte dominaba a los hombres y que Dios tenía su cielo cerrado por su justicia divina, ahora vendrá el Salvador a abrir ese cielo para que todos puedan. Ahora sí se acabó esto. Y el grito que dio Satanás, ¿se acuerdan ustedes que en el Evangelio hay una parte donde dice Jesús, yo vi a Satanás caer como un rayo desde lo más alto hasta lo más profundo del infierno? Jesús lo ve como un rayo que cae. Pues se dice que el grito que dio antes de caer Satanás fue, no servirán. Dijo, no serviré, no serviré, no te serviré a ti. Ese fue el grito hacia Dios, no te serviré. Y por ese grito fue precipitado. Y María, con una voz que apenas se pudo escuchar, yo creo que hasta, no sé cómo la diría, en vez de decir no te serviré, dijo, yo soy la esclava, hágase en mí lo que quiera. ¿Se fijan la diferencia? Por eso el enemigo le tiene tanto por aquí, por eso. Seguimos. Segundo, María cumple la palabra de Dios. María cumple la palabra de Dios. Como Abraham, María salió de sus planes, de sus comodidades, para seguir el camino de Dios. Sirvió a la palabra con su propia vida y estuvo siempre a su lado, sobre todo en los momentos más difíciles, sobre todo en la cruz, cuando la palabra se debía encarnarse en la humanidad y formar la iglesia, y fue abandonada por todos, rechazada, burlada, pero María permaneció fiel a la palabra. Nunca hubo en ella ni una rendija de infidelidad o soberbia. Siempre estuvo aceptando en su ser y en su vida la palabra viva de Dios. María es discípula y misionera de la palabra de Dios. Muy bien, siguiente. Cuando Jesús murió en la cruz, la palabra se sembró definitivamente en la humanidad, en la tierra de todos. Jesús entregó todo su ser, cuerpo y sangre, para darnos la vida, para sembrarse en nosotros y darnos su amor, su presencia, su caridad, su perdón, que nos lleva hasta la vida eterna. Nos salva del pecado, del mal y de la muerte. Dios envió a su Hijo, su palabra, la expresión de sí mismo,
la misma palabra que había enseñado a los profetas del Antiguo Testamento. Lo envió para que se hiciera carne en el seno virginal de María, y una vez hecho hombre se entregara a sí mismo en la cruz. De esa manera Dios ha perdonado. Cristo nos ha redimido y si aceptamos su palabra, si creemos en Él, si acoplamos nuestra vida a esa palabra, como lo hizo María, entraremos en la vida de Dios, en su reino, y así nos salvamos. Recuperamos lo que se había perdido en Adán y entramos en la gracia de Dios. Lo que ya les explicaba en este esquema, que por el pecado perdimos la gracia, más por la muerte y resurrección del Señor, esto se ha abierto, las puertas del paraíso se abren para que el hombre pueda llegar otra vez con la ayuda de Dios. Y para terminar, les digo esto, en el momento de la crucifixión de nuestro Señor, había una profecía que decía que ninguno de sus huesos iban a ser triturados. Por eso cuando Cristo muere a la hora nona, que son como las 3 de la tarde, viendo que ya era tarde precisamente y que era un día muy sagrado, porque era un día antes de la Pascua, un viernes, y la Pascua iba a ser el sábado. Entonces, ¿qué dijeron? A los malhechores hay que romperles las rodillas para que queden ya muertos, para que se asfixien, ¿no? O sea, les quedan las rodillas, entonces se jala el torso, y como están clavados, se ahogan, ¿no? Y se mueren asfixiados en realidad. Y eso le pasaba a muchos crucificados. Cuando llegan por Jesús, lo ven y dicen, es que ya murió. Y dicen, bueno, asegúrate de que esté muerto. Y es cuando le clavan la lanza en su costado. Y de ahí salió sangre y agua. Y durante la iglesia hemos interpretado eso como los dos sacramentos que tenemos, que es el sacramento del agua, que es el sacramento del bautismo, y el sacramento de la sangre, que es el sacramento de la Eucaristía. Por eso el Señor de la Misericordia, que se le apareció a Santa Faustina Cubas, tiene dos rayos. Un rayo es azulito y otro es como rojo, rosita. Uno representa el agua y otro representa la sangre, ¿verdad? Y de hecho en la coronilla de la Misericordia se le dice eso a Dios Padre, ¿no? Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero. Y luego dice otra oración, falleciste Jesús, pero el manantial de tu misericordia se abrió para las almas, y brotó el océano inmenso de tu misericordia. Ahí está, o sea, tenía que pasar eso, mis hermanos. Ese era el plan de Dios. Y sigue, el plan de Dios sigue. Hoy en día, híjole, es que el mundo está tan lleno de tinieblas. De verdad, estamos llenos de tinieblas. Hoy más que nunca necesitamos de la luz del Señor. Si nosotros podemos ser pequeñas lucecitas en la casa, en la familia, hay que hacerlo. No hay que avergonzarnos de ser una luz para los demás. Y si creemos que nuestro aceite se está acabando, vayamos corriendo al sacramento de la reconciliación. Volvamos a limpiar nuestras lámparas y sigamos brillando en esa lucha, porque de verdad que el mundo hoy más que nunca necesita de discípulos. Necesitamos del amor de Dios. Es que hay tanta maldad, hay tanto engaño, hay tanta gente buena que se deja engañar por tantas cosas malas. Necesitamos ser buenos discípulos. Bueno, vamos a terminar con la oración. Bendita sea tu pureza. Yo te ofrezco en esta noche a los amigos de oración. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, ni de noche ni de día, por tu limpia concepción. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nos vemos.